saber si hay como otras maneras de redactarlo, si es que alguna forma de redacción está correcta, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo La idea tengo es que, una duda dime, que, bueno, no sé si es irrelevante o no, pero en la parte donde dice por la parte demandada, ¿se tiene que poner el nombre de la parte demandada o solamente basta con eso de la parte demandada? ya, esa es una súper buena pregunta, chiquillos, y eso también fue un error que algunos cometieron en el taller de redacción. En este caso no es necesario porque las partes ya están individualizadas en la demanda, ¿ok? De hecho, si se fijan, en este caso es especialmente innecesario porque estamos hablando de la primera actuación judicial. Esta es la resolución que en el fondo da curso a la demanda o la providencia de la demanda por cuanto se entiende que las partes están recientemente eh, individualizadas en el caso. ¿Se fijan? Así que no es necesario. Y de hecho, si se fijan, el abogado tampoco es que tenga mayor individualización. Básicamente, lo único que hace es indicar respecto de qué parte representa. Oye, Tommy, una consulta. Ujú. ¿Y pasa lo mismo eso con el patrocinio? Lo mismo con el patrocinio. Ya. Eh, excepcionalmente, que pucha, las causas que he visto en realidad tampoco se da mucho, que eventualmente se revoque el mandato en mitad del juicio. Ya. Pero claro, habiendo constituido el mandato en la demanda, no se hace necesario reiterarlo en este caso, Ya. salvo excepcionalmente, como les Gracias. digo, que se revoque. Ya. Aquí me están preguntando en el chat el tema de las fojas. La foja es básicamente como la ubicación formal que tiene el documento dentro de la causa. No sé si alguna vez han visto causas tramitadas en la oficina judicial virtual, pero básicamente es como su ubicación dentro de una carpeta electrónica que hay. No tiene mayor relevancia. Como les digo, esto en realidad es como una cuestión de forma que se tienen los procedimientos cuando se sabe su ubicación, más que nada para que se identifique de una manera más rápida. O sea, para evitar confusiones, de hecho, si quieren se lo pueden borrar, para que no les complique tanto. ¿Alguna otra duda, chiquillos, antes de seguir? No consideren, chiquillos, que ninguna duda es obvia o que es tonta. Por favor, si tienen dudas, pregunten de lo que llevamos hasta el momento. ¿Ya ninguna? Creo que ya estará todo claro. Ya, perfecto. Ya sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que venir ahora? El primer otro sí. El cuerpo del escrito. Ya, ojo con los primeros otros, sí. Vamos a volver aquí a la suma. ¿Ya? El tema de los otros sí, acuérdense que solamente se ponen o constituyen peticiones complementarias o secundarias a lo principal. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros fuéramos a apelar esta misma resolución, pero con documentos que acreditaran nuestra postura, nosotros, en vez de partir con el repone, en este caso, habríamos partido de esta manera. Así, habríamos puesto como en lo principal repone. Y si hubiéramos tenido solamente una petición secundaria, ¿cómo habría tenido que seguir el escrito? ¿Estaría correcto? ¿Mm? En el otro sí. Ya, bien. En el otro sí o simplemente otro sí. ¿Se fijan? No lo mismo ahí puede ser en el otro sí o simplemente otro sí.
Y podríamos poner acompaña documentos. Esto en el caso de que fuera solamente, le voy a ir poniendo como un esquema. Entonces, por ejemplo, una petición, le vamos a poner 2 peticiones, y si fueran 3 o más, ahí habríamos tenido que partir como en lo principal, repone, en el otro sí, acompaña documentos, y un segundo, otro sí, no sé, una entera, por ejemplo, aclara. ¿Se presente? Ojo, chiquillos, con los téngase presente, porque eso generalmente se pone téngase presente en los patrocinios y poder. Eso también es súper relevante que en la práctica lo vayan teniendo claro. Por ejemplo, cuando uno pone, ya no sé, en el segundo grado, sí, téngase presente. Generalmente, de hecho, los que hayan visto algunos escritos, en la práctica pudieron haberse dado cuenta que esos escritos se desarrollan generalmente así. Segundo, otro sí. Téngase presente que en mi calidad de abogado habilitado, bla, bla, bla. ¿Se fijan? Entonces, por eso generalmente no es muy correcto o hace mucho ruido los escritos avanzados el téngase presente. Y de hecho, por ejemplo, en este ejemplo de acá de la providencia, este téngase presente se refiere a que se tenga presente la constitución del patrocinio. Más que nada como un error para que es un error muy común y más que nada como para que lo tengan en consideración a la hora de redactar. Que, por ejemplo, para evitar problemas pongamos aclara o aclaración. Ok. ¿Alguna duda, chiquillos, con la estructura o redacción de la suma? Voy a cerrar WhatsApp porque si no me puede salir una cuestión comprometedora. Ahí sí. Entonces, ya, ahí sí. Entonces, ¿ninguna duda, chiquillos, de cómo redactar la suma? El Seba también en el chat. Yo estoy leyendo, que no entendí la pregunta, sorry. En caso de antecedente, no, claro, sí, en realidad, pero espérate, ¿qué caso de antecedente no pillo, no capto? Ah, ya sé. El Seba está diciendo cuando se agregan nuevos antecedentes, que había que, para una reposición había que agregarse nuevos antecedentes. Creo que era la extraordinaria. Si se ponía algo ahí. Yo creo que a eso se refiere el Seba. Ah, sí, ya, sí, entiendo. Sí. La extraordinaria, claro, se tiene que, para interponer una reposición extraordinaria, que es la que no tiene plazo, se tiene que hacer valer con antecedentes nuevos. Sí, eso sí. Y claro, ahí vendría a ser como mucho más común el tema de solicitar documentos y algo por el estilo. Ojo, chiquillos, porque en el caso que se pongan recursos que tienen que ser resueltos por un mismo tribunal, no es necesario acompañar documentos refiriéndose a la sentencia, ¿ok? Porque el tribunal se parte del supuesto que tiene en su poder la carpeta electrónica con los documentos que corresponden a la causa, ¿ok? Digo, porque había algunos casos también de los recursos que se mandaron que tenían como una compañía de documentos
que me imagino que hacían alusión a la resolución que se impugnaba. Lo otro, chiquillos, que es súper importante, todos los puntos que se colocan en la suma tienen que desarrollarse. Eso es súper importante, a tal punto que si uno eventualmente no desarrollara un otro sí, por ejemplo, que se coloca en no sé, en un escrito de demanda, esa demanda podría tenerse por no interpuesta, ¿ok? O podría ser fácilmente desechada por una excepción dilatoria de ineptitud del libelo, porque ese es un error de forma, que sí altera la sustanciación del proceso, ¿ok? Ya, veamos, vamos aquí. La redacción. En junio del presente, aquí también es como un consejo, pero siempre sean lo más detallado posible en la individualización de la resolución. Entonces, ya tenemos que, estando dentro de plazo, se viene a interponer recurso de reposición en contra de la resolución dictada en tal fecha, y lo que por lo menos yo solía hacer en las pruebas, o como al menos el profe Palomo nos enseñó en el año pasado, era que lo más correcto era poner como qué hacía dicha resolución o cuál era su finalidad dentro del proceso. Y en este caso es que tiene por interpuesta la demanda de autos. ¿Ok? Se finaliza esta parte básica por los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. Esta última parte, chiquillos, también se podría escribir de otra manera. Por ejemplo, por las razones que paso a exponer. ¿Se fijan? Hay varias formas como de redactar. Tommy, no entiendo. No entiendo si siempre se pone así como después de la fecha que tiene por interpuesta demanda de auto. ¿Eso es como universal? No, es el caso solamente de la reposición de esta resolución. Hay que ver, para explicárselo de nuevo, vamos retrocedamos. Generalmente lo que se hace en este tipo de impugnaciones o de recursos es individualizar o especificar lo más posible qué resolución se está recurriendo. ¿Se fijan? Entonces, ya pusimos que estamos dentro de plazo legal, tratándose un escrito de plazo, ¿ok? Ya pusimos qué tipo de recurso vamos a interponer, una reposición, está listo. Ya pusimos qué resolución vamos a recurrir, la resolución dictada con fecha 1 de junio del presente, ¿ok? Este punto es más bien opcional, pero también en varios escritos probablemente lo vieron, que es poner qué hace dicha resolución o qué genera esa resolución. En este caso nosotros estamos en la providencia de la demanda o la resolución que en el fondo tiene por interpuesta la demanda. También en este caso podría servir como la resolución que acoge a tramitación la demanda. ¿Se fijan? O pueden simplemente no ponerlo, si también no es obligatorio. Pues esto lo voy a poner aquí al lado, es opcional. Más que nada una cuestión para individualizar qué resolución en particular estamos recurriendo, para evitar confusiones. ¿Se fijan? ¿Quedó claro ahí? Entonces, siempre en este escrito, con esto va a ser interpuesta la demanda. O sea, con esta resolución, sí, la resolución. Acuérdense que la reposición puede recaer por básicamente cualquier auto y decreto que haya en el proceso. Esta resolución en particular es un decreto que tiene por interpuesta la demanda. Pero esta resolución, nos estamos refiriendo a esta, ¿ok?
estamos nosotros diciendo en esa parte que esa es la resolución que queremos atacar. Ay, entiendo. Muchas gracias. ¿Alguno lo entendió, chiquillos? Porque si los confunde, los sacamos. No sé qué dicen ustedes. Ya, voy a suponer que quedó claro. Ya. Entonces, habiendo explicado lo anterior, acá tenemos que empezar a desarrollar el cuerpo propiamente tal del recurso. A ver, en esta parte hay que también ser lo más claro posible, chicos. Acuérdense que uno de los principios que rige el procedimiento en general chileno es el principio dispositivo y el principio de pasividad. Vale decir que las partes tienen que, en el fondo, alegar qué es lo que quieren. Entonces, en los escritos, sobre todo en estos escritos que son más de mero trámite, que son más simples, por decirlo de alguna manera, lo más aconsejable siempre es ser lo más preciso y si hay que ser redundante, ¿ok? Entonces, ¿cómo tendríamos que redactar el cuerpo? Tendríamos que partir diciendo que en la aludida resolución se da curso a la demanda y acto seguido se cita a las partes a audiencia de conciliación y contestación dentro de quinto día. ¿Se fijan? En esta parte lo que tenemos que empezar diciendo es como cuál es el problema, qué es lo que está mal, por qué la resolución es impugnable. ¿Se fijan? ¿Por qué es recurrible? Ya le hicimos saber el problema. Ahora, ¿qué deberíamos hacer ahora? Ya haciéndole saber el problema al tribunal. Lo que se pide, po, ¿no? Decirle qué es lo que tiene que solucionar. Ya. Acá, chiquillos, lo que hay que hacer antes de decir lo que se pide del petitum es hacer saber el error. Antes de eso, ¿ok? Tenemos que poner entonces como sin, no obstante, el artículo 257, a ver, para ser más preciso todavía, en circunstancias que el legislador dispone en el artículo 257 del CPC que, tratándose de un juicio ordinario de mayor cuantía, una vez acogida la demanda, debe conferirse traslado a la contraparte para su contestación. ¿Ok? Esto es básicamente todo el problema, chiquillos. Esto de acá es el meollo del asunto. Así que les voy a poner un comentario. Esta vendría a ser, si lo quieren ver como de esa manera, vendría a ser como la razón de recurrir. Vendría a ser entonces la razón de impugnación. ¿Ok? Y conflicto central del escrito. Ya. Entonces, ¿alguna duda, chiquillos, con ese párrafo?
¿Tommy lo vamos a ver solo en este escrito o lo vamos a ver en el otro? Igual por tiempo, para que no esté tanto tiempo. Lo vamos a ver en el otro, si aquí lo que necesitan ustedes. Esto, todo hasta que les quede claro. Chiquillos, ¿alguna duda con el escrito? Por favor, sean sinceros, aprovechen de que estamos viendo esto. Pregunten lo que sea. ¿Puedo ir enumerando, por ejemplo, el contenido que yo voy a impugnar? Sí, de hecho lo más común, y lo vamos a ver también en el ejemplo del otro escrito, es que si eventualmente tiene más de un problema, o por ejemplo el problema abarca muchas dimensiones, lo más común es que se vaya enumerando por problema o por soluciones. Por ejemplo, si el conflicto, por ejemplo, tiene su respuesta en más de un artículo, no sé, del Código Civil, por ejemplo, ahí se van enumerando las instituciones que vienen al caso. Lo mismo, por ejemplo, si es más de un problema, como el otro escrito, como les decía, ahí también se va diciendo ya, considerando tanto, tiene este problema, en el otro tiene este otro problema, y así sucesivamente. En este caso, bueno, y de hecho, lo más común es que se enumeren porque generalmente las resoluciones tienen más de un problema. En este caso, como el problema era muy particular, no requiere enumeración y basta en un párrafo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? De redacción, de algo que quizás vieron en algún otro escrito, de algo que no entiendan porque está ahí en el fondo. ¿Ya? ¿Seguro que está claro? Ya, Y de momento sí. ya, súper. ¿Qué tiene que venir ahora entonces? O lo pregunto de otra manera. ¿Estamos listos con el cuerpo del escrito? ¿Habría que agregar algo más? No estamos listos. ¿El ruego a usted? Eh, O a Usía, perdón. ya, sí, sí, ojo con eso. Sí. Sí, les voy a mandar el documento. Ya. Entonces, aquí lo que correspondería es empezar a ver el petitum. ¿Cómo parte el petitum? Por tanto, ¿o no? Por tanto, muy bien. Por tanto. ¿Sigue? Lo que pedí. No, 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 no. Viene algo antes, súper importante. Ruego a Usía. Antes de eso, antes del ruego de Usía. Y que es muy, muy importante. De nuevo, ténganse por interpuesto, ¿no? No, 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 eso viene en el ruego. Ya. En esta parte, chiquillos, es muy importante y no se les puede olvidar, siempre tienen que agregar después del por tanto los artículos que los habilitan a ustedes a hacer las alegaciones o impugnaciones que están haciendo. ¿Ok? Siempre. Entonces se pone. Esto es una redacción tipo, la verdad es que no hay mucha manera o muchas otras maneras de variarlo, pero generalmente se pone como. Por tanto, aquí es conforme a lo expuesto y dispuesto en los artículos. Primero que nada, ¿qué artículo tenemos que citar? Así como primero, el primero de los primeros. Tratándose una reposición. Chiquillos. 181.
El 181, perfecto. 181 y el otro. ¿Citamos algún artículo, por ejemplo, en la alegación? El 257. Perfecto, muy bien. El 257, ambos del Código de Procedimiento Civil. Luego, como bien dijeron, viene el ruego. Ruego a Usía. Esto también se podría poner solicito a Usía o simplemente solicito o simplemente ruego. ¿Ok? Perdón. Ahí. Entonces, pues chiquillos, y esta es la parte más importante porque esta es la petición concreta. Y esto es lo que yo les comentaba, que aquí da lo mismo que sean redundantes, que repitieran la idea como 5 veces antes en el escrito. Tienen que ser lo más preciso posible a la hora de pedir. Entonces, tendríamos que decir, ruego a Usía, primero que nada, se tenga por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución ya individualizada y en definitiva se enmiende el punto, o sea, se enmiende, también digo, el punto relativo a lo principal. O eso es lo que estamos pidiendo en parte, pero al mismo tiempo, chiquillos, que lo que se tiene que agregar es qué es lo que quieren o por qué quieren que se cambie, ¿ok? No basta decir, señor juez, cámbieme ese punto, sino que además tenemos que decir el por qué quiere que se cambie o qué es lo que debería ir en su lugar, que en este caso tendría que ser confiriéndose traslado a la parte demandada, podría ser también como a la parte que suscribe y se confiera el plazo respectivo de contestación. Ahí estaría listo el recurso, sin perjuicio de que faltaría la firma, que básicamente, como les dijo el profe, se puede poner únicamente el nombre del abogado en este caso. ¿Alguna duda, chiquillos, con el tema del recurso de reposición, con la redacción, que no les haya quedado claro? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Claro. Ya, todo claro, perfecto. Ya. Ya. Como se pudieron dar cuenta, la otra vez o hace rato que estaba compartiendo pantalla, yo tenía los recursos de las 2 resoluciones listas. Vamos a ver cómo sería este recurso listo y analizando cada una de sus partes. ¿Se ve, cierto? El recurso listo. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, recapitulando. Estos recursos, o sea, estos escritos también, si quieren, se los puedo mandar porque, como les digo, son escritos listos ya de los mismos casos anteriores. Entonces, como dijimos, la primera parte, chiquillos, siempre tiene que ir
el recurso o la acción que vamos a hacer. En este caso, como ya comentaron, como no teníamos ninguna otra petición más allá que reponer el punto relativo a la citación a audiencia, conciliación y contestación, solamente ponemos repone. Se podría poner, como les decía, también ya interpone recurso de reposición, reposición, todo lo que aludir claramente qué recurso o qué acción es la que se está interponiendo, particularmente. Esta es otra forma también de individualizar al tribunal, como ya también muy bien dijeron, se puede individualizar como SJL en lo civil, JLC en lo civil, perdón, JLC de Santiago, SJL de Santiago, siempre con la individualización del número. Ahí usted siempre y cuando den a entender claramente cuál es el tribunal, no hay mayor problema. Lo que sí, una sugerencia, chiquillos, más que nada como el tema de redacción. Si van a poner UCIA, no caigan en la tentación de ponerle usted, porque eso es un error de referencia súper común. Si bien es cierto, un error más bien formal, la verdad es que siempre se baja nota por eso, en el tema de la redacción de escrito. Ya. Acá tenemos la individualización, el nombre completo del abogado. Siempre, chiquillos, indicar por la parte que viene, en este caso vendría a ser la parte demandada, en autos sobre indemnización de perjuicios extracontractuales, se fijan. Caratulado, ahí viene la carátula. El rol, siempre, chiquillos, por favor, que nunca se les vaya a olvidar la C de contencioso. Tommy, está pegada la pantalla. ¿Se pegó? Mira, estoy viendo donde dice, en la aludida resolución se da curso a la demanda. A ver. Voy a tratar de compartir de nuevo. ¿Ahí sí? Y ahora sí, Perdón. Avísenme antes si es que no se veía. Ya, ¿en qué parte quedaron? ¿Alcanzaron a escuchar algo de todo lo que estaba diciendo, no? O sea, Sí, a sí, sí, ver. era la pantalla, si quedaste ahí en el rol de la sede contencioso. Ah, ya, perfecto, ya. Ya, súper. Entonces, como les decía, siempre es importante, chiquillos, tener en este caso la C, porque esto va a indicar en la naturaleza el procedimiento. En este caso, que como les digo, que es contencioso. ¿Ya? El respetuosamente digo, el AUCIA, como les digo, no caigan en la tentación de ponerle usted porque se baja puntos eso. Y después vamos con el tema de las peticiones concretas. Encontrándome dentro de oportunidad procesal pertinente, como les decía, ahí se puede poner, por ejemplo, que estando dentro de plazo, que encontrándome dentro de plazo, que estando dentro de oportunidad procesal. Ahí hay muchas formas de ponerlo y todas son igualmente válidas. Vengo a interponer recurso de reposición. Acá tenemos la identificación del recurso, que es lo que se va a poner, que se va a interponer. Y vamos a ir poniendo comentarios para que vayan estudiando. Acá tenemos el tipo de recurso que se interpone. Acá, por otro lado, tenemos la... si se fijan, acá tenemos la individualización de la resolución. Individualización de la resolución. Bueno, esto también es parte de la individualización. ¿Se fijan? Como para dejar muy claro a qué tipo de resolución estamos, en este caso, recurriendo. Ya. Bueno, acá habría faltado poner por los fundamentos de hecho y de derecho
derecho que paso a exponer. Dos puntos. Lo mismo que habíamos dicho hace un rato, el tema de en la aludida disposición lo referido a por interpuesta la demanda si desea las partes, audiencia, conciliación por el quinto día hábil, en circunstancias que el Código de Procedimiento Civil prescribe en su artículo 257 que, tratándose un procedimiento ordinario de mayor cuantía, como supone el caso sublite, vale decir que como este caso es un procedimiento ordinario de mayor cuantía, se entiende que una vez admitida la demanda, en este caso se confiere el traslado a la contraparte para que la conteste. Entonces, acá, como ya lo comentamos, es la identificación del problema y fundamento jurídico que lo sustente. Como les decía, chiquillos, en esta parte lo importante no es únicamente decir hay un problema, sino que es decir por qué hay un problema. ¿Se fijan? En este caso, no basta con decirle al juez, por ejemplo, no, sabe que acá está mal que usted haya citado audiencia, sino que además hay que decirle porque la ley le exige que en estos casos usted tiene que conferir traslado. ¿Se fijan? Después en el por tanto, acá hay que ponerle, o sea, le voy a poner acá importante, siempre colocar los artículos, siempre después del por tanto, agregar artículos que habilitan a recurrir o accionar. Y finalmente el petitum. El petitum, chiquillo, tiene que ser siempre lo más preciso, siempre preciso en las peticiones. Ya. Esto vendría a ser como un modelo un poco más ordenado, un poco más sistemático, un poco más correcto del que hicimos la otra vez. ¿Se fijan? Pero porque en el otro le fuimos poniendo como sugerencias, hartas posibilidades de cada una de las redacciones, pero una redacción tipo de una reposición de la resolución que vimos anteriormente es esta. ¿Ya quedó alguna duda, chiquillos, de la reposición o de la forma de hacer el escrito? ¿No? Ya, todo claro, perfecto. Eso entonces respecto al recurso de reposición. Se están acabando los otros 40 minutos. Miren, no sé si quieren hacer este desarrollo. Lo podríamos hacer en otros 40 minutos, pero la verdad es que no sé si quitarles más tiempo con el tema de otros 40 minutos. A mí me da lo mismo, por eso les pregunto. Sería mucho pedir, o sea, no sé si depende de los demás, obviamente, pero que podamos seguir mañana. Solamente también se toma tiempo, así como un ratito nomás chiquitito. Sí, yo no tengo problema. No sé qué dicen los demás. Sí, porque igual es tarde. Me imagino que ya varios están en clases desde hace rato, así que por eso. Sí, mañana como a esta misma hora, no sé, tal vez. No, pero es que tenemos algunas clases hasta retarde y vamos a estar como colapsados. Mientras que he grabado, ningún problema, porque así lo podemos repetir el sábado.